Pues muy buenos días a todos. Ustedes que están con nosotros por internet, bienvenidos. Dios les bendiga. Estamos en la temporada de la Pascua y a medida de que se acerca la Pascua, consideramos de nuevo el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Jesús alzó su voz y exclamó, consumado es. No quería decir que el plan de Dios se hubiera frustrado. Aunque su muerte física estaba cerca, se dio cuenta de que el último obstáculo había sido superado y el último enemigo había sido destruido. Con su muerte y resurrección, Jesucristo completó plena y triunfalmente la tarea de la redención del hombre. Eliminó la barrera entre Dios y el hombre. Aquí estaba el Hijo de Dios muriendo en una cruz. Era un acto de sustitución elevado al más alto grado. Jesucristo era el Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo por medio de su sufrimiento y muerte. Aquí estaba la sangre de Dios derramada en amor desinteresado por un mundo moribundo y condenado. Pues antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración como siempre. Cuando empezamos nuestros mensajes, la oración, es mi Biblia. Es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. Para muchas personas, la mención de la sangre de Cristo es desagradable. Irrita sus orgullosos egos pensar que se tuvo que pagar tal precio por su maldad. Una profunda repugnancia surge dentro de ellos cuando mencionamos la preciosa sangre de Jesucristo y su sacrificio supremo en la cruz. Para el hombre natural, el sufrimiento y la muerte de Jesús son locura. El mensaje de la sangre y de la cruz y la obra de la redención siguen siendo locuras para un pueblo al que le gustaría creer que el hombre puede salvarse a sí mismo por su propia bondad. El hombre moderno está en conflicto con la verdad de Dios en este punto. Dios habla de una caída y una condenación, y su palabra clave es gracia. El hombre moderno habla de la bondad innata del alma, de sus aspiraciones y de su buena voluntad natural. La palabra clave del hombre es obras. Dios habla de las profundidades en las que han caído los hombres de la depravación del hombre natural. El hombre se jacta de su nobleza y de sus ideales y de su progreso. Dios llama a los hombres a creer en Cristo o a perderse. El hombre dice que basta con tratar de ser como Cristo. Dios dice que Cristo es el Salvador del mundo. El hombre dice que Cristo es solo un gran ejemplo. Nos hemos alejado de la verdad bíblica.
Según Hebreos capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y Dios dijo que como resultado de nuestra rebelión y pecado, el hombre debe morir. Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto. Él sufrió nuestra muerte en la cruz. Esa sangre es esencial y indispensable para nuestra salvación. Sin su marca en nosotros, no somos aptos para entrar en la presencia de Dios santo y justo. Primero, la sangre de Cristo nos justifica y nos salva. En Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, puesto que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la ira de Dios por medio de él? La palabra justificar significa dar cuenta a los justos, absolver de la culpa o absolver. Tú y yo no podemos justificar a una persona que nos ha hecho daño. Solo podemos perdonarlo, pero solo Dios puede justificar. Cristo fue clavado en una cruz que estaba destinada a un notorio criminal llamado Barrabás, pero Barrabás fue puesto en libertad. Como dije hace unos minutos, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, puesto que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la ira de Dios por medio de él? El que se pone de pie en la cruz es salvo para siempre. Él nunca puede venir a la condenación porque él es purificado por la sangre de Jesucristo. Segundo, la sangre de Dios limpia nuestra conciencia. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos dice, ¿cuánto más, pues, la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras que llevan a la muerte para que sirvamos al Dios vivo? De una conciencia purificada emerge una vida cambiada. El alcohólico puede levantar la cabeza con un nuevo honor, dignidad y autocontrol. La prostituta puede transformarse en una esposa modesta y en una madre amorosa. El delincuente con la lujuria juvenil por el mal puede encontrar la paz de Cristo y entregar sus energías al servicio de Dios. El hombre de negocios que sabe que algunas de sus transacciones han sido poco éticas puede ser restaurado a una vida de integridad y honestidad. La sangre de Cristo ha limpiado sus conciencias de obras nuevas, de obras muertas, perdón. Tercero, somos redimidos por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o de plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La palabra redimir significa recomprar, recuperar pagando un precio. En la cruz,
Jesús pagó el precio por nuestra liberación, un precio impensablemente mayor que nuestro verdadero valor. Lo hizo porque nos ama. Fuimos redimidos, recobrados, restaurados, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Una madre amorosa salvó una vez a su pequeña hija de una casa en llamas y sufrió graves quemaduras en las manos y los brazos. Cuando la niña creció sin saber cómo los brazos de su madre habían desfigurado tanto, la niña se avergonzaba de las manos cicatrizadas y nudosas y siempre insistía en que su madre usaba guantes y mangas largas para cubrir esas fealdades. Pero un día la hija le preguntó a su madre cómo sus manos y brazos habían quedado tan marcados. Y por primera vez la madre le contó a la niña la historia de cómo había salvado a la niña de su pequeña, cuando era niña, de esa casa en llamas. Y la niña entonces lloró y dijo: "Oh, madre, esas son manos hermosas, las manos hermosas, más hermosas de todo el mundo. No las vuelvas a esconder nunca más, nunca más". La sangre de Jesucristo puede parecer un tema sombrío y repulsivo para aquellos que no se dan cuenta de su verdadero significado. Pero para aquellos que han aceptado su rendición y han sido liberados de la esclavitud del pecado, la sangre de Jesús es tan preciosa. Cuarto, la sangre de Cristo fue derramado por todos. Cuando Jesús sirvió la última cena a los discípulos, tomó la copa de vino y dijo, como leemos en Mateo capítulo 26, versículo 28, "Esta es mi sangre del pacto, que por muchos se derrama para el perdón de los pecados". Hablando de su crucifixión, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 12, versículo 32, "Yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí mismo". Por todos los hombres, no se refiere a todos los hombres sin excepción, porque hay muchos que se niegan a ser atraídos a Él. Se refiere más bien a todos los hombres sin distinción, ya sea de clase, de color o de cualquier otra cosa. El llamado de la cruz de Jesús es universal. El poder del pecado ha sido quebrantado por el sacrificio suficiente de Cristo en el Calvario. El poder del pecado fue completamente vencido por su resurrección victoriosa en esa mañana de domingo que llamamos la primera Pascua. Es por eso que podemos cantar con el escritor del himno, "En la cruz de Jesús me glorió". ¿Y cuántos están listos para recibir buenas noticias? Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros, los que conocemos, viviremos también. En la resurrección, Jesucristo venció el pecado, la muerte, y vive para siempre. En todo el mundo las iglesias están llenas de fieles porque hay una tumba vacía en Jerusalén.
Adoramos a un Salvador resucitado y vivo, que ha prometido dar la inmortalidad a todos los que creen en su nombre. Los hombres y las mujeres ya no necesitan tropezar en la niebla y la oscuridad de la desesperanza. Una luz brilla más que el sol del mediodía, ofreciendo esperanza a todos los que han nacido de nuevo. Jesús nos dio una promesa en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí, aunque mueran como todos los demás, volverán a vivir. Se les ha dado la vida eterna por creer en mí y no perecerán jamás. Hace mucho tiempo, Job preguntó, y leemos en el libro de Job, capítulo 14, versículo 14, preguntó: si los mortales mueren, ¿podrán volver a vivir? Esperamos la muerte, pero siempre tenemos un rayo de esperanza de que la ciencia médica descubra algo que nos mantenga vivos un poco más de tiempo. La muerte lleva consigo un cierto pavor. Desde el día en que mataron a Abel, la gente ha temido a la muerte. Ha sido el enemigo, el gran monstruo misterioso, el que hace temblar de miedo a la gente. En una discusión sobre la muerte, la Biblia siempre vincula el pecado y la muerte. Es por eso que la Biblia dice en Juan capítulo 11, versículos 25-26, que el pecado es el aguijón que resulta en muerte. También leemos en Juan capítulo 14, versículo 14, que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. La muerte acecha a los ricos y a los pobres, a los educados y los incultos. La muerte no hace excepción de raza, ni color, ni nacionalidad, ni credos. Su sombra nos persigue día y noche. Nunca sabemos cuándo llegará el momento de la muerte para nosotros. Perdón. ¿Hay alguna esperanza? ¿Existe la posibilidad de la inmortalidad? Te llevo a un sepulcro vacío en el huerto de José de Arimatea. María, la madre de Jesús, María Magdalena y Salomé habían ido a ungir el cuerpo de Jesús crucificado. Se habían sorprendido al encontrar la tumba vacía. Un ángel se sentó sobre la piedra junto a la puerta del sepulcro y dijo, según Mateo capítulo 28, versículo 5, sé que estás buscando a Jesús. Entonces el ángel dijo en versículo 26, Él no está aquí, ha resucitado de entre los muertos. La noticia más grande que los oídos mortales han escuchado es la noticia de que Jesús ha resucitado de entre los muertos, como lo prometió. La resurrección de Jesucristo es la prueba principal de la fe cristiana. Es la verdad que está en el fundamento mismo del Evangelio. Otras doctrinas de la
fe cristiana pueden ser importantes, pero la resurrección es esencial. Sin una creencia en la resurrección no puede ser una salvación personal. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Te gustaría una vida nueva? En la resurrección de Jesucristo tenemos la respuesta a la pregunta más grande de todas las épocas. Encontramos eso en Job, capítulo 14, versículo 14, que leí hace rato. Si los mortales mueren, ¿volverán a vivir? La Biblia enseña en Juan capítulo 14, versículo 19, que porque Cristo vive, nosotros también viviremos. La verdad más grande que puedes escuchar es que Jesucristo murió, pero resucitó. Y que tú también morirás, pero puedes resucitar a una vida nueva. La Biblia enseña la resurrección corporal de Jesucristo. No es una resurrección espiritual como algunos nos quieren hacer creer. El mismo cuerpo de Jesús fue resucitado por Dios de entre los muertos y algún día lo veremos. El Cristo resucitado también vive hoy en otro sentido muy real en el corazón de todo verdadero creyente. Aunque Él está en su cuerpo glorificado en el cielo, sin embargo, a través del Espíritu Santo, Él habita o vive en el corazón de cada cristiano. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Él es el Cristo de Dios, en quien, según Colosenses capítulo 2, versículo 9, la plenitud de Dios vive en un cuerpo humano. Vive dentro de los corazones de las personas. Este es el misterio que está más allá de la comprensión y, sin embargo, es gloriosamente cierto. Cuando venimos a Cristo, traemos todo lo que tenemos, nuestros cuerpos, con todos sus miembros, nuestras facultades, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestros corazones y nuestra voluntad. Son todos de Él, son todos suyos. Nuestros rostros se convierten en los rostros en los que el Cristo resucitado muestra su belleza y su gloria. Nuestros ojos se convierten en los ojos de Cristo resucitado para mostrar su simpatía y su ternura. Él quiere ver las necesidades del mundo a través de nuestros ojos. Nuestros ojos nunca deben ser aprestados al diablo. Pertenecen a Dios. Ten cuidado con la forma en que usas tus ojos. Nuestros labios se convierten en los labios de Cristo resucitado para hablar sus mensajes. Las palabras duras y desagradables permanecen sin decir. Otras personas se maravillan en las palabras amables que salen de nuestras bocas. Cuando Él estuvo en la tierra, la gente dijo, según Juan capítulo 7, versículo 46, nunca hemos oído a nadie hablar así.
y este es el que vive dentro de ti y de mí. Nuestros labios se convierten en un instrumento para la expresión de su mensaje. En Juan capítulo 6, versículo 63 nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. También vemos en Isaías capítulo 55, versículo 11, que la palabra que sale de su boca no puede volver a él vacía. Recuerde, sus labios son suyos y nunca deben ser prestados al diablo. Nuestros oídos se convierten en los oídos de Cristo resucitado. Serán sensibles a todo clamor de necesidad espiritual. Jesús, viviendo en nosotros hoy, escucha a través de nuestros oídos y escucha el grito lastimero de las necesidades del mundo. Presta atención en lo que oyes. Rehúsa oír la voz del tentador o dar tu aprobación a la difusión de informes falsos y rumores ociosos acerca de otros. Nuestros oídos son oídos de Jesús. Nunca se los prestes al diablo. Nuestras mentes se convierten en la mente de Cristo resucitado. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que su actitud debe ser la misma que tuvo Cristo Jesús. Cultiva el pensamiento espiritual. Nuestro intelecto se convierte en suyo para que Él pueda planear a través de nosotros y nosotros podamos ser un instrumento para la realización de su propósito. Debemos rendir nuestras mentes a Él para que podamos conocer sus secretos y ser guardados en su voluntad. Nunca debemos prestar nuestras mentes al diablo. La mente es la vía de ataque favorita del diablo. Nuestras manos se convierten en las manos de Jesucristo resucitado para actuar según su impulso. Él obrará a través de nosotros. El Cristo viviente habita en nuestros corazones y nos da poder para vivir la vida victoriosa. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20, que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es nuestro para permitirnos vivir para Él. Los pies del cristiano deben recorrer el camino angosto que recorrió el Salvador, manteniéndose al paso y durante toda la peregrinación terrenal. Él vive en nosotros, que nuestros pies nos dirijan solo a aquellos lugares donde Cristo quiere que vayamos. Debemos permitir que el Cristo resucitado distribuya nuestro tiempo como si fuera suyo, para controlar nuestro dinero como si fuera suyo, para energizar nuestros talentos, nuestro celo y nuestra habilidad con su vida resucitada. Tener un derecho de paso completo en todo nuestro ser. Él no quiere un apartamento en nuestra casa. Reclama toda nuestra casa, desde el ático hasta el sótano. La resurrección no solo nos da la esperanza de inmortalidad, sino que también nos proporciona vida aquí y ahora. Antes de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo descendía sobre
las personas solo en ciertas ocasiones para tareas especiales. Pero ahora, después de la resurrección, Cristo a través del Espíritu Santo habita en el corazón de cada creyente para darnos poder sobrenatural en la vida diaria. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 11, que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos en esa primera Pascua nos resucitará de entre los muertos si el Espíritu vive en nosotros. Recurre a sus recursos. Su gracia es más que suficiente. Él hará que siempre triunfes sobre el mundo, la carne y especialmente sobre el diablo. Tal vez usted no conozca el poder de Cristo resucitado. Nunca te has arrodillado a pie de la cruz y tus pecados han sido perdonados. En ese primer Viernes Santo, Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Él tomó nuestro juicio, nuestros pecados y nuestra muerte. La Biblia dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. La Biblia también dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 7, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos. El hecho es una garantía de que la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz fue aceptable a Dios en nuestro lugar. Y con esto, permíteme terminar el mensaje de hoy con lo siguiente. ¿Por qué no recibir a Cristo ahora? Ahora necesitamos recibirlo y creer en Él. Dios dice que nos vestirá de su justicia. Todos pueden conocer el poder de Cristo resucitado. A través de las decepciones, las tragedias y las pruebas, a través de todas las circunstancias de la vida, el Cristo resucitado irá con nosotros si ponemos nuestra confianza en Él por fe. En este glorioso tiempo de Pascua. ¿Qué tiempo para entregar nuestras vidas a Cristo, para inclinar nuestra voluntad a la suya? Para permitir que Jesucristo resucitado venga a morar en nuestros corazones y nos dé poder sobrenatural para enfrentar los problemas del día. Muchas personas están confundidas, solas y desanimadas. Entreguemos nuestras vidas a Cristo. Permite que Él transforme nuestras vidas para que tengamos un resplandor en nuestros rostros, un resorte en nuestros pasos y un gozo en nuestras almas. Primero, necesitamos renunciar a nuestros pecados. Segundo, necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal por fe. ¿Lo harás hoy? Si quieres, el Cristo resucitado vendrá a vivir en tu corazón. Amén. Y como siempre vamos a terminar nuestro servicio rezando esta oración de salvación. Por la gente aquí o por internet, por Facebook o YouTube que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahora es su oportunidad. Vamos a orar esta oración de salvación. Repiten después de mí todos. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados.
lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo que creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos. Un hambre por las cosas de Dios. Y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo. He nacido de nuevo. He sido perdonado. Y voy en camino al cielo. Porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Bueno, en este día de las Palmas, Domingo de las Palmas, quiero que todos pasen un buen día con familia, con amigos. Y durante esta Semana Santa, recuerden que Dios, el Padre, mandó a su Hijo a la cruz por nosotros. Murió por nosotros. Es la semana más grande en todo el mundo, en toda la historia, por todo. Otra vez quiero que pasen una buena semana y Dios les bendiga. Amén.